muchas gracias, Mike. Muchas gracias. No, Quedate, gracias por el ratito. no, por Sí, sí, favor, me quedo. quédate que seguimos chusmeando porque vamos a tocar varios temas. El acuerdo con el FBI, a ver qué piensan y demás, qué opinan de eso, si está, viste, porque ahora está todo un desastre, que si el DNU estuvo bien, que no, que era un proyecto de ley, que patapín, que patatero. O sea, están todos como locos con eso. Sí, No, yo lo que escuché es que no era vinculante, no era necesario, digamos. Se le dio el pase a Cámara por una cuestión de formalidad, pero digamos, no va de la mano. No depende de eso para que la guita baje. claro, lo que pasa es Eso que es el lo que escuché presidente, temprano. claro, lo que pasa es que el presidente dijo una cosa, no aclaró que lo iba a hacer por, viste, o sea, es como que todo lo que hacen, yo noto que todo lo que hacen, porque ahora son todos constitucionalistas, ¿viste? Ven el beneficio de lo que puede ser ese préstamo del fondo, pero hay problemas, porque no lo hacen bajo estas reglas y Mira, como tiene que ser. mira, Mechi, con respecto a eso, y le agradezco a Michael que haya llegado justo para este Alcoholito. tema. Sí, yo les voy a leer lo que sostiene el gobierno a través de vocería con respecto al acuerdo con el FMI. Lo que comunican es que se va a remitir al Congreso Nacional un decreto de necesidad y urgencia para Ajá, obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ajá. Este acuerdo implica una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central. Ujú, El resultante neto de esta operación será una reducción del total de la deuda pública. ujú. Se fortalece así el balance del Banco Central, esencial para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica, y así continuar con el proceso de pulverización de la inflación. Ok. Esto, Fantástico. Yo creo que es el camino previo también a lo que siempre dijo Javier, ¿no? Que es agarrar y de alguna manera el Banco Central eh, tiene que dejar de existir. Yo creo que, digamos, eso fue claro en la campaña, yo me acuerdo y considero que, digamos, no es una locura. No es una ok. locura. Si nosotros vamos para una economía de libre comercio, no necesitamos ningún organismo que regule absolutamente nada. El Banco Central es necesario en la medida que vos tengas parvas y parvas y parvas de regulaciones en lo económico, en lo financiero, que tienen que dejar de estar para beneficiarnos a todos desde el alivio impositivo. Hay un montón digamos, no soy un especialista en esto, pero el, el Banco Central lo único que aumenta es burocracia y cuestiones impositivas. Entonces, si todo eso se lo dejas de trasladar a las personas o a las empresas, pues, de alguna manera estás beneficiando, de alguna manera no, estás beneficiando la posibilidad de un mínimo crecimiento o un mínimo porcentaje de inversión o lo que sea, pero positivo. No soy un conocedor del tema desde el lado o del palo como lo maneja Javier, porque Javier en eso la tiene re clara, eso lo ha explicado 300 millones de veces, es cuestión de buscarlo. Pero el Banco Central, los bancos centrales, tienen una función que lo único que hacen es no ayudar a la economía, sino agarrar y poner, es como un ladrillito más que en la balanza y que es para el lado negativo. Entonces, este, si se dijo, va a quedar igualado, va a quedar macheado, es muy probable que en algún momento vaya para ese lado. Ok. Sí, Después a eso le vamos a preguntar a Michaelito, está Ezequiel levantando la manito y después, bueno, le vamos a preguntar a Michaelito o vamos a ver cuáles son las posibilidades y la importancia de este crédito que reciba este gobierno y de paso, bueno, vamos a ver cuáles son los beneficios económicos, ¿no? Que se aportaría. Y bueno, y hay un sector que dice que
problema con este préstamo que obtenga Javier Milei es que no hay garantías de que lo utilice para tal o cual cosa. Es como que sostienen desde los diferentes sectores de que estaría, bueno, como siempre, todo lo que hace No está garantizada la transparencia, sería. claro, o sea, todo lo que hace Javier Milei es como que no está bien visto, o sea, tampoco te dicen por qué, o sea, siempre hay un problema con lo que él hace, porque eh, si bien se dice que para que no se le crea a este gobierno, dicen sectores, sobre todo sectores del larretismo, de la oposición, porque la verdad que la oposición que tiene Milei en este momento es muy amplia y muy fraccionada. Dicen que se le piden garantías que no da, que se pasaron los informes técnicos del acuerdo, pero que no hay garantías. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué no hay garantías? ¿En qué se basa la oposición para decir que no hay garantías? Pero por otro lado, dicen que es conveniente para el tema de reservas, y eso nos lo va a explicar Michael, porque dice que se supone que sería para comprar bonos, que están rindiendo al 70%, y eso sería para que el central deje de tener, o sea, deje de tener saldo negativo. O sea, no sé si será así o si no será así. Yo voy recabando porque hoy se armaron ciertas discusiones en el grupo de DM con el tema del decreto, si es constitucional, si no lo es, bueno, todas las cosas esas que ustedes saben, y sería bueno que podamos ampliar sobre ese tema y ver qué hay de cierto en cuanto a eso. Mientras tanto, con el tema de cuando se pide un préstamo al fondo, el proceso que se utiliza para pedir un préstamo al fondo tiene que ver con una carta de intención. Esa carta de intención se especifica, porque a veces uno no, esto para contar un poco, ¿no? De anécdota, para que la gente chusmee y sepa, le podamos contar qué significa la carta de intención. La carta de intención es un acuerdo que se hace stand-by, ¿no? Tiene una parte donde se hace una solicitada, y en esa solicitada se dice la carta de intención, donde se pide, donde va la fecha de aprobación de ese monto, donde va el monto que se pide, donde va la cuota, ¿sí? Que se va a dar, el plazo, donde va a estar el desembolso inicial, o sea, se especifica cuál es el desembolso inicial y en cuántas partes se va a dar, o sea, porque no se da, se puede dar de una, como se puede dar en ambas partes. Por ejemplo, Mauricio Macri, que tuvo un préstamo impresionante del Fondo Monetario ya por el 2018, en el desembolso en miles de millones de dólares, en el 2018, por ejemplo, fue de 28.400 millones de dólares. En el 2018 tuvo un desembolso. En el 2019 era de 22.800, de 22 millones, y en el periodo 2021 era de 5,9, porque supuestamente Mauricio, no se olviden, él pensaba que iba a ser reelecto, cosa que no fue, y ese dinero fue usado también por la gestión de Alberto Fernández. Después tenemos la parte donde van los objetivos, o sea, ¿para qué es ese fondo? En su momento, Mauricio Macri tuvo como objetivo disminuir las tensiones en la balanza de pagos, aumentar las reservas, reducir el déficit de las cuentas corrientes, etcétera, 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 bajar la inflación a un dígito. También tenía como intención modificar la Carta Orgánica del Banco Central para eliminar el financiamiento al Tesoro. Yo quiero después que Michael me cuente en qué se basa eso. Él me va a saber explicar eh, cómo, cómo se elimina el financiamiento del Tesoro mediante la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, y también tuvo como finalidad, que la palabra es, o sea, en realidad como objetivo, ustedes bien se acuerdan,
proteger a los sectores más vulnerables de la carga de recalibración de la política económica. Esos fueron los objetivos que tuvo. Y después, bueno, otra de los ítems que tiene una carta de intención cuando se pide un préstamo al fondo son las condicionalidades, ¿sí? Que comprende los criterios de evaluación fiscal, la acumulación de la deuda flotante, el piso para el gasto social, lo que se puede ajustar si el gasto excede determinados valores, también establece el límite a la caída de las reservas internacionales, y bueno, y otras cosas más que inclusive se habló en ese momento de el aumento del stock de futuros del tipo de cambio y al financiamiento del Banco Central de la República Argentina al Tesoro, y la cláusula de consulta si la inflación durante el periodo 2018 era del 32%. Esa meta en ese momento fue incumplida, o sea, esas condiciones no se pudieron dar. Y hubo otras que fueron condicionalidades estructurales que tenían que ver con la intervención del mercado central en el mercado cambiario, la gestión de la deuda, cómo hacer un comité de coordinación de gestión de deuda entre la Hacienda, entre las finanzas y el Banco Central. Estudié mucho para contarle esto, chicos, porque yo tuve la posibilidad en ese momento de acceder a lo que fue la carta de intención en ese acuerdo que se hizo con Mauricio Macri. O sea, que ustedes piensen que Mauricio Macri fue una gestión que recibió fortuna de dinero, ¿sí? Que en 2018 y en 2019 se le fueron otorgados 50.000 millones de dólares en esos 2 años. Es impresionante. Y si bien ese dinero que presta el Fondo Monetario, a mí me gusta dimitificar un poco el tema, porque ustedes se acuerdan en la época de los que somos más grandes, había un grupo musical de mujeres que se llamaba Viuda Hijas del Rock and Roll, siempre le cantaban al Fondo Monetario, ¿se acuerdan de esa canción Fondo Monetario? Y siempre lo vivió desde el lado del kirchnerismo o desde el lado que no era de la derecha, por así decirlo, como una política de sometimiento, como que había algo que no nos dejaba crecer. Inclusive en su discurso que dio por allá por el año 2005 ante la ONU, donde Néstor Kirchner propone terminar con la deuda con el fondo, porque claro, hay gobiernos que no quieren el control, porque precisamente lo que hace el Fondo Monetario cuando se hace una carta de intención y dentro de eso y se pide un préstamo, es establecer las causas por las que se pide y controlar, porque es un organismo de control, del cual Argentina también es parte, porque también hay una fantasía de decir, ay, el Fondo Monetario no. Bueno, nosotros somos parte del Fondo Monetario también, por supuesto, en un porcentaje chiquitito. ¿Por qué en un porcentaje chiquitito? Porque no tenemos plata, no somos millonarios como para poder prestarle a otros países, como son, por ejemplo, los principales representantes que están en el Fondo Monetario, como Estados Unidos, como Rusia, como China. Nosotros también estamos, pero allá abajo, no, siempre pobres. Y cuando se pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional, es obvio que el Fondo Monetario, como es un organismo internacional de crédito, lo que hace también es gestionar y controlar de que para lo que se pide el préstamo sea dado y que por supuesto se alcance lo que tiene que ver con los controles, con todo lo que se necesita, porque bueno, yo te lo presto, pero yo soy un organismo de control y yo me tengo que asegurar que vos hagas lo que tenés que hacer con ese dinero tal cual lo estableciste y tal cual se firmó el acuerdo. Y el préstamo que se tiene con el Fondo Monetario Internacional, que les duele tanto y que hacen tanto escándalo, no representa más del 15% o 17% como mucho del total de la deuda que Argentina tiene. El otro 83%, 85% restante es con privados los cuales sí, cuando no se paga, te exigen el pago y a veces se incluye el territorio. Lo tenés que pagar con tierras, tenés que dejar algo en garantía. De hecho, con el tema de YPF, sabemos perfectamente bien que se va a tener que poner una garantía en caso de que no se cumpla, se embargue. En cambio, los organismos como estos, hay lo que se llama el pacto de caballeros. Vos podés no pagar, pero nunca se van a meter con tu territorio, de decirte, bueno, mira, te expropio tal o cual cosa, porque la verdad, no pagaste,
o te saco del tesoro, o te embargo, o sea, no, eso no sucede con el fondo. Pero bueno, nunca se quiere hacer control. Y yo me acuerdo que en esa época, ante la ONU, allá por el año 2005 o 2004, no me acuerdo cuál fue el año donde Néstor Kirchner decide pagar la deuda que había con el fondo, él da una frase, porque yo creo que ellos son muy románticos cuando hablan, ellos cuando hablan apelan a lo emotivo, y dijo así, textual: déjennos crecer, los muertos no pagan deudas. O sea, pedía por favor que bueno, o sea, apelando no tan elocuentemente en su discurso con el tema del fondo, para después terminar pidiéndole a Venezuela en vez del 4 anual al 14, porque, viste, ellos hacen unos negociados bárbaros, pero claro, no los controlaba nadie, porque eso estaba en la libreta de almacenero. Eso es lo que no quieren cuando piden un préstamo, es el control. ¿Para qué voy a utilizar la plata? Entonces la desparramos en la campaña, se la doy a fulano, se la voy a sultano, como cuando pasó en el caso cuando asumió de la Rúa, que obtuvo un blindaje, no sé si se acuerdan, en el año 2001, y de ese blindaje 21 mil millones de dólares, algo así, vino a parar y se lo trajo Balestrini acá a La Matanza, en la valijita, automáticamente. Entonces, esas cosas ellos evitan todo eso y les gusta esa parte. Así que bueno, después nos van a contar que por qué vamos a hablar y vamos a explicar de qué por qué, si estuvimos de acuerdo o no estuvimos de acuerdo, si está bueno de que es conveniente para las reservas, como lo dije antes, porque según dicen, es para comprar bonos, pero el problema está en que este muchacho no tiene legitimidad, credibilidad. ¿Por qué no tiene? Si hay alguien que sabe que por qué se dice que no tiene credibilidad lo que pueda llegar a ser Milei. Y bueno, y todas esas cosas vamos a ir desarrollando. Acá ya en La Matanza llueve torrencialmente, vuelan todo. Vamos a ir desarrollando a lo largo de ahora y saber si obró bien, si obró mal, eh, si hay alguien que verse en constitucional acá y quiera subir y nos quiera contar, qué les parece, y bueno, y vamos a ir desarrollando la charla a lo largo de esta noche. Hola Michael, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches. Hola, Michaelito, Hola, te estábamos extrañando, dijimos, ¿dónde está Michael? Y que tuve un episodio bastante dramático, por eso fui a comprar cigarrillos de la esquina y me asaltaron. Ay, Bueno, no, Michael, ¿pero a qué hora fuiste a comprar cigarrillos? y a las 11 de la noche, una cosa así. Che, Y ¿estás bien? ¿Te pegaron? ¿Te hicieron algo, capo? ¿Estás bien? ¿En qué no, zona? no, no, el tema es que menos mal que no llevé el teléfono porque de noche no lo saco. Mi teléfono es un teléfono bueno, no importa cuál, pero es un teléfono, no llevo nunca el teléfono cuando salgo de noche. Pero me había olvidado porque había sacado 50.000 pesos del cajero y me los robaron. Así que estoy medio compungido, pero Dios ¿En qué mío. zona? ¿Y cuál fue eso, cuál fue la modalidad, Michael? ¿Andaban en moto, caminando? no, se bajaron de la moto y me apuntaron con una 38. Así que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué Ante más zona, de, che? ¿Acá en Cava o en provincia? no, en Caballito, en Cava. Caballito, bro. Ah, que yo vivo En, en Ca- Caballito. en Caballito. Qué mal que estamos, Dios mío. No, Eh, bueno, pero hay una sobre zona, la, sobre la calle Pedro Goyena, que está llena de restaurantes. Tardaron 20 segundos porque me sacaron el reloj, me manotearon los bolsillos porque hacía un calor terrible en aquel momento. Ahora está lloviendo, está por refrescar. Sí, pero no sé si te pasó a vos, Michael, por ahí. Yo vivo en Colegiales y veo algún que otro vigilante, pero no veo ni siquiera los pibitos nuevos últimamente en la calle. No veo No, nada lo de que eso. ocurre es que en realidad tarda menos de un minuto, ¿no? Si no hubiera sido con un revólver me hubiera resistido, pero con un revólver en la cabeza, ¿viste? Ay, pero Michael, Claro, ¿cómo te vas a resistir? ¿qué Te pegan pasó? un empujón, estos hijos de puta te tiran a la mierda. Dios nos libre y guarde de tamaño mal.
No, a No, no, veces son no. larvitas, a veces son fisuritas, son larvas, Ay, viste, que Dios. si no tienen un arma te dan No, ganas yo de apretarte el cometí cogote. un error, que fui primero antes de comprar cigarrillos al cajero a sacar los 50.000 pesos, porque no tenía efectivo. Yo manejo poco efectivo, pero no tenía nada. Saqué los 50 lucas, no sé si lo habrán visto que salí del banco, no sé. Bueno, pero tardaron un minuto. Lo que lamento mucho, gracias a Dios, como no me salía tan rápido, no me robaron la alianza. Eso me hubiera dolido mucho. Pero me robaron 50.000 pesos, el reloj y el teléfono. Hasta ahora no lo saco, nunca, nunca. Menos mal. Y bueno, Gracias a Dios. bueno, ¿qué va a Solidaridad, hacer? Michael. ¿Hiciste la denuncia o esto fue recién? No, fue a las 11 de la noche, después estaba. ¿Qué voy a hacer la denuncia que me robaron dos tipos? ¿Qué sé yo? Tendrían 14 años, qué sé yo, 15, 16, no sé, 17, 18, porque como yo tengo 39, para mí son todos chicos, Bueno, pero pero yo les voy a contar algo, un episodio. Y esto para que lo hagan con un poco de maldad. Esta gente cuando como va a robar y están arreglados con el comisario que les libera la zona, no es casual. El ganado no sube solo al camión, el crimen es organizado y el robo también. Entonces, lo que hay que hacer es ir a hacer la denuncia. Entonces, vos vas a hacer la denuncia, suponte que no te hayan robado plata, no importa. Vos vas a hacer la denuncia, les decís que te robaron en tal y tal lugar, y le decís que te robaron, vos decís que te robaron, vos tenías 50.000 pesos, bueno, vos decís me robaron 100. Porque esos que van y roban tienen que ir a la comisaría y decir lo que robaron. No es que se lo van a robar para ellos solos. Ojo con eso, ¿eh? Saquémonos de la cabeza, porque si no empezamos a pensar en que el robo es organizado y se los manda a estos soldaditos a robar a la gente, entonces vos te robaron 50, decís que te robaron 100.000 pesos que habías sacado del cajero. ¿Sabes qué? Los recagan a palo, porque estos van a reportar que robaron 50. Están trabajando, son una pyme que trabajan y hacen el aporte. Yo cuando tuve que hacer renuncia por mis hijos, cuando le robaron a mi hijo del medio, allá por el 2018, que fuimos a la comisaría, eh, se la hice corta. Váyase de acá, me dice, señora, ¿habla el chico o habla usted? Hablamos los dos. Entonces me dice, ¿robaron plata? Le digo, sí, tenía 40.000 pesos. En el 2018, te imaginas, 40.000 pesos era fortuna. Y el tipo se quedó. Hay que hacer eso. Ir solamente y denunciar. Tenías un poquito de plata, 3 veces más, ponele que los requete contra caguen a palo, porque eso es lo que ellos hacen. Ellos van y hacen la repartija después. No, no roban para ellos solos. Es una, bueno, es una en realidad, organización. en realidad comenté este episodio porque tenía intención de entrar más temprano, pero obviamente hasta que llegué me tranquilicé porque Ay, Dios, sí. estaba con furia. No, no, yo no siento miedo, porque a mi edad uno no tiene miedo. No, si mañana me dijeran que me voy a morir pasado mañana, no me asustaría. Ay, no, Pero, Maicolito, por favor. no, no, pero no, es que yo soy un tipo que no le tengo miedo a la muerte. Porque soy agnóstico, entonces no le tengo miedo a la muerte, sinceramente, no le tengo. Lo que sí me dio mucha furia e impotencia, porque te juro me hubiera resistido, pese a que soy un hombre grande, porque si hubiera tenido un arma blanca incluso, pero con un arma en la cabeza, resistirte es inútil porque te gatillan, te morís y te roban igual. Entonces, pero Claro. bueno, cambiemos de tema, porque Ok, no sé, salgamos, Daniel, salgamos de ahí, salgamos de ahí. no, pero Daniel tiene la mano levantada, no sé si quiere decir algo. Bueno, ¿Cómo estás, Danielito? Tanto tiempo que no te vemos. Hola, los saludo a todos. Sí, oye, lamento, Michael, puta que ha sido duro, ha sido duro para nosotros este comienzo de año. Lo que no te mata te hace más fuerte y no sé si lamentarlo tanto o agradecer que no reaccionaste porque lo pudiste haber matado. Te da un metro y lo matas. Sí, sí, Como, porque no, como, porque la orden es no, esa. no, que Michael tiene conocimiento de defensa personal. Eh, Ay, no, Dios. Y no, Michael es bravo, es bravo. Yo sé que si no se tenía el arma, con un metro de ventaja o a lo menos lo anula. Pero el mal rato que has tenido, Michael, no, a veces mejor el, el mal menor
y hay que pasar este mal momento con un buen momento, se compensará. Te dejo un abrazo, amigo. Gracias. No, yo le comento todo. Soy segundo dan de karate y a mi edad, si me lo pones a 1 metro, le pongo la frente en el occipital en la nuca, quiero decir, ¿no? Pero bueno, a más de 1 metro no lo puedo correr porque entre lo que fumo y la edad que tengo, pero contra un arma de fuego, eso. En mi barrio se decía, Michael, en mi barrio se decía, te junto la pera con el ojo. No, Perdón, Michael, por comentar eso que es privado tuyo, pero pero ya que lo dijiste, lo comento, ¿no? No tengo problema. El tema es que con un arma en la cabeza, eso lo aprendes cuando sos cinturón blanco, no segundo dan. Contra las armas de fuego no se puede, eso es Hollywood, ¿no? Porque la velocidad de reacción tuya se dispara y te vuela los sesos. Bueno, ya está, cambiemos el tema. Cambiemos de Eh, tema, sí, sí. vaya, Michaelito, una pregunta, para abrir un ah, poco yo que estado con mucho trabajo y he estado un poco conectado, pero eh, por sí o por no, Estados Unidos, Donald Trump, ¿está devaluando el dólar, sí o no? absolutamente, Perfecto. absolutamente. ¿Qué Y pasa con la moneda argentina contra el dólar? Al margen del momento económico que está. ¿Qué le pasa? ¿Se emblandece o se endurece? la moneda argentina contra el dólar o contra las otras. No, contra el dólar. Y si el dólar se está devaluando, el peso se está revaluando, eso es obvio. Gracias, Michaelito. Ahí le dejo abierta la conversa. Pero eso es sentido común, Dani, eso no hace falta que me preguntes a mí. Para nosotros, pero para el común del ciudadano argentino, el que está todo el día en su día a día con todos los conflictos diarios, ¿cierto? A Eh, veces el sentido común no aplica siempre en todas las áreas, pues. Y con tantas malas noticias. Y yo les hago una pregunta a propósito de esto, donde si el dólar O sea, perdón, es una buena noticia, eso es lo que quiero decir. ok, Debería ser una buena noticia. si el dólar se devalúa, se revalúa el peso argentino. Bien. Ahora, una pregunta. ¿Por qué Argentina está tan cara en dólares? ¿Qué es lo que a la gente le preocupa tanto? ¿Por qué está tan Ya, pero caro, eso, por qué está tan eh, caro pues, no, comer en Argentina, por ejemplo? yo no, Pese a voy yo a que todo. responder eso. no, Voy a responder eso, pero voy a hablar de la ventaja y respondo la inquietud. La ventaja es, y lo voy a decir yo que soy extranjero, Sí. eh, es que la deuda argentina, y sobre todo que ahora, y como vi el título del espacio, ustedes usan un término, no sé si roleando, la verdad que se está renegociando la deuda, pero cuando tú tienes un dólar que va a la baja y tu moneda va al alza, como tu deuda está en dólares, ¿sí? Y tu economía funciona en pesos, Ujú. esa deuda versus el PIB, que si crece poco, pero a lo menos no decrece, eso provoca una equidistancia entre la deuda y tu productividad, lo que deja en una mejor condición, una mejor performance de poder apalancar la deuda, ¿cierto? Con mejores condiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir, sin hacer mucho, basta ese antecedente exógeno como para dejar una mejor condición de negociación. ¿Ya? Eso es un viento de cola, eso no tiene que ver con lo bueno o lo malo que esté haciendo el gobierno. O sea, imagínate si usted, o sea, si Argentina empieza a hacer las cosas cada vez mejor, es un tema de tiempo. Esto lo venimos hablando con Michael hace mucho rato, pero me aproveché la cuña y el título como me imagino que te van a hablar de esto. Ajá. No, Argentina está cara en dólares para ahora vamos a hablar ya, viste, porque están todos ardidos, porque envió un decreto en vez de un proyecto de ley para ser tratado en el Congreso, que por qué tuvo que enviar un DNU, que si se lo aceptan, que si no se lo aceptan. Viste que todo lo que hace mi ley para un sector de la sociedad, no, va, sí, está siempre mal, pero tampoco te explican que por qué está mal, viste, o sea, es como que hay toda una si es bueno, si es malo, porque es malo. O sea, es como que todo lo que haga mi ley está mal, aunque tenga un beneficio, ¿me entendés? mira, yo te voy a responder, desconozco los detalles y voy desde la ignorancia máxima, te voy a dar mi opinión. Esto es una opinión, no es un dato. Eh, yo creo que lamentablemente el gobierno argentino actual, la administración actual, ¿sí? El gobierno de Javier,
creo que es un buen hacedor de cosas, un buen gestionador y un mal comunicador. Ojalá esto mejore, pero la velocidad a la velocidad con la cual gestiona y están todos los frentes en dinámica, ¿sí? No es proporcional a la condición de comunicación. No, no sé, Michael, si estás de acuerdo. Yo creo que en eso está fallando. Yo me permito opinar, si te parece, Dani, en esto. Yo coincido que la comunicación es deficiente hoy por hoy. Pero lo que veo, lo que escucho, lo que me parece desde afuera, es que es más importante lo que se logra que buscar afianzar ese logro en una comunicación. Bueno, Considero eso, que, de eso no estoy tan de acuerdo, porque si ok, la gente ok. que tiene que votar no se da cuenta de las cosas que están haciendo, No, 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 es que yo quiero decir no va a exactamente votar. eso, Michael. Yo considero que hoy por hoy la gente tiene una percepción real de, de- de una leve mejora, de que vos, por lo menos, más allá de que vas a seguir con un proceso de aumento de precios en góndola, y esto lo digo sin ser solamente como usuario, este, la ida siempre deja de alcanzar, ¿no? O sea, cada vez en vez de gastar menos o tener un nivel equilibrado, gastas un poquito más. Entonces, eso es lo que ve doña Marta y lo que veo yo, Miguel, cuando voy al súper o cuando hago Bueno, algún tipo de te voy compra. a decir que en el mes de enero hubo deflación. Eso suena como ridículo, porque la No, no, inflación, no, pero voy a explicar por claro, qué. Si me dejaste, te explico por qué. sí, Porque siempre los precios mayoristas se trasladan a los minoristas con un delay de 2 o 3 meses. Los precios mayoristas en enero, que es el último dato que tenemos, porque febrero todavía no lo tenemos, crecieron 1,5 y la canasta básica 0,9. Hasta enero, la devaluación programada, que el gobierno llama crawling peg, mal llamado, pero no porque no es crawling peg, pero bueno, fue del 2%. Entonces, los precios sufrieron una reducción en dólares. Yo, a ver, después quiero hablar bastante del fondo, pero ahí posté en la tercera burbuja para despejando de la izquierda a la derecha, un comentario que no es mío, es de José Luis Daza, que me gustaría que vean los gráficos, sobre todo los gráficos, pues el análisis de él se lo pueden Cuidado pasar. que es chileno, ¿ah? Es chileno, por si acaso. No, por supuesto, ya sé que es chileno, ya lo sé. Ya lo No, estamos pero echando, te aclaro. Acá discriminamos, Bájamelo, Dani. bájamelo, bájamelo. Bajámelo, bajámelo. sí, yo lo no, vi, Michael, pero, yo lo vi y me llamó la atención, ¿no? Digamos, en no, donde pero es que este es muy claro. Miren solamente los gráficos, amplíen los gráficos y van a ver que la actividad económica, a ver, el PBI se mide trimestralmente, pero hay una forma de medir el crecimiento económico que acá, no sé, en otros países de Latinoamérica, acá le decimos EMAE, que mide el crecimiento económico mensual. No es muy justo, pero bastante acertado. Si ustedes miran el gráfico, van a ver que en noviembre del 2003 el índice de crecimiento, base 100, que es la que tomó DAFO, tiene una caída profunda hasta abril, que llega a 95,4, 5 puntos casi. A partir de ahí la economía crece y llega a 101,7 en noviembre. Hoy está en 100. Él tomó el mes de noviembre del 2024, pero si lo llevamos a enero, es bastante más alto, 103, 104. Por eso, eh, lo que dice siempre el gobierno, sobre todo Caputo, que realmente el crecimiento de Argentina, si bien visto por trimestre, va a ser negativo este año, pero levemente negativo, 0,9, 1,2, hay que verlo bien con los ajustes. 1,9, 1,2, hay que verlo bien con los ajustes. 1,2, 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 1,
Y si miran la otra curva que está al lado, que es el índice de precios, este, índice de precios del IPC, van a ver que en julio estaba en 1.5. ¿Y por qué dicen que en julio estaba en 1.5? Porque le está quitando la inflación internacional, entonces le da ese número. Eh, bueno, ese es un logro que yo estoy de acuerdo, que, pero quisiera justificar al gobierno en ese punto, ¿no? Que los logros son mucho más grandes de la comunicación. Y el tema pero el tema es que los logros son tan precipitados, a una velocidad casi exponencial, y la gente que tiene que comunicar tarda como le decíamos nosotros en la facultad, en melonear, o sea, en pensar, le decíamos melón al cerebro, bueno, en pensar y no lo transmite en su real tiempo. Recién ayer o anteayer Adornes en un canal que tiene, o no sé en qué, en YouTube, subió los logros, mostró los logros, pero lo muestra tarde, ¿no? Entonces, la comunicación es horrible, realmente horrible. Pero bueno, supongo que lo mejorarán, pero los cambios son siderales. Yo también hice un posteo hace unos días y para mí la inflación, de no hacer los cambios que se hicieron y el ajuste monetario y fiscal que se hizo, hubiera llegado a 21.000% anual. Pero ese es un cálculo que no hay que ser un genio, porque el índice de precios mayoristas viajaba en diciembre, como creo que lo habrá dicho 183 veces Milei, al 50%. 3 meses después íbamos a tener una inflación minorista del 50%. Y como se retroalimenta porque se espiraliza y la velocidad de rotación de dinero ayuda, a mí me da 21.000%. El argumento en contra, y yo posteé eso, es, bueno, no quiero hablar de él porque sé que es amigo de Daniel, pero bueno, el argumento de Giacomini y de algunos otros economistas es diciendo de que ese cálculo es erróneo porque tomar un dato aleatorio de un mes y proyectarlo un año es injusto. Ok, pero si vos analizás todos los componentes que van a generar inflación, que es la cantidad, como le gusta decir a Milei, la base monetaria ampliada, para mí es el M0 más los agregados monetarios, perdón. Como siempre digo, hablemos como le gusta, para que la gente entienda, si no lo confundimos más. La base monetaria ampliada, que es la base monetaria más los agregados por el déficit cuasi fiscal. Entonces, mirás eso, no hay otra alternativa que la inflación llegara a 21%. Hubiéramos caído en una guerra civil, en un saqueo. Lo que evitó este gobierno es realmente espeluznantemente bueno. Hoy hoy no, ayer, se publicó hoy, un, un informe del JP Morgan que prevé que a lo mejor se quedaron cortos en la estimación de crecimiento para Argentina en 2025 en 5.5 del Producto Bruto y puede ser mayor. Bueno, hacen varias recomendaciones y demás. Y que la virtud es el ancla fiscal, o sea, no hay déficit fiscal, entonces es imposible que haya inflación porque no hay forma de generar inflación cuando la cantidad de pesos es excesiva, porque estos PQ, como algún día lo explicó Milei, con Milei, Daniel, y bueno, no importa quién, el que siempre anda con los gráficos, le dijo, esos términos PQ chilenos no los vengas a aplicar a Argentina. Bueno, es que el problema es que el precio y la cantidad de bienes se mantenía, y si la cantidad de pesos cae,
el peso tiene que confluir para la baja y yo estimo que va a haber deflación. Va a haber deflación en pesos. ¿Pero por qué va a haber deflación en pesos? Porque el consumo no se va a reactivar, el consumo interno, ¿no? Que es parte del PBI, no es todo el PBI. No se va a reactivar si los precios no bajan. Entonces las dos, eh, diría yo, las dos formas que tenían los que tenían capacidad de hacerlo, empresas y demás, en este país, eran dos formas de cuidar sus activos. Uno era comprar divisas porque sabían que como devaluaban, el dólar iba a acompañar. Como no va a haber devaluación, se equivocaron. El otro era guardar stocks, porque cuando vos tenés una moneda débil, tener stock, el stock de lo que sea, de lo que produzcas, mientras no sea perecedero, se valoriza al ritmo de la inflación. Bueno, esas dos cosas se desmitificaron porque la inflación está en caída libre y va a ser más en caída libre. Yo no sé marzo, porque marzo puede tener un repunte, pero esos repuntes son estacionales y además hay que mirar la serie, no un mes. Porque decían que no iba a poder bajar del 10, después que no iba a poder bajar del 4, que después no iba, bueno, y al final llegó al mes de enero con 2,2. Bueno, ahora, yo quiero hacer un comentario de un tema importante. Estados Unidos está poniendo aranceles que después hoy los volvió a sacar porque lo que quiere es que Canadá y México muevan el trasero para impedir el tráfico de fentanilo. Entonces los aprieta y los afloja. Pero él va a terminar poniendo aranceles, porque es la economía más abierta del mundo y aún con todos los aranceles que quiere poner va a seguir siendo la economía más abierta. Ahora, eso le crea un problema de costos, porque los costos en Estados Unidos van a aumentar por el importe. ¿Y cuál es la manera de compensarlo? La manera de compensarlo es tener un dólar débil. Y eso lo está haciendo, no lo está haciendo Trump, obviamente lo está haciendo la administración Trump a través del secretario del Tesoro, a través de algunos operadores que tienen en el mercado, y lo está haciendo con la deuda. Entonces devalúa el dólar. ¿Se acuerdan que se había recontrafortalecido el dólar respecto al euro? Había llegado a 1,01 y ahora está en 1,08. Y yo creo que va a terminar en 1,15 porque lo va a hacer pelota el dólar. Porque le conviene que el dólar barato. Porque un dólar barato le sirve para poder importar barato y compensar el costo de los aranceles. Eso ya no es macroeconomía, eso ya es aritmética. Es sumar y restar, no es muy difícil. Bueno, si lo largo todo junto y después si quiero hacer preguntas, bien, y si no, habla otro. El acuerdo con el fondo siempre va con una carta de intención, porque es el modo con que el fondo se maneja, pero la carta de intención ya está acordada. Este acuerdo está acordado, ya son por 20.000 millones de dólares, 12.000 millones son para cubrir los vencimientos hasta el día 26, hasta el año 26, porque este gobierno pagó 31.000 millones de dólares en el año 2024 y no le dio ni siquiera el asiento contable que le daban a Massa. O sea, los pagó con reservas. Por eso las reservas que habían aumentado tanto cayeron, ¿no? Porque, bueno, tuvo que pagar deuda y lo pagó con reservas. No, el fondo no le dio el asiento contable que le daba Massa porque no lo quiso Milei. No es porque no se lo hubieran dado, no lo quiso, porque como el acuerdo está caído, Caputo planteó claramente, y eso es vox populi en Estados Unidos, planteó claramente que no iba a aceptar condiciones porque lo estaban pagando, iban a seguir pagando. Entonces el fondo dijo, porque no te quedan reservas. De usted no se preocupe de eso, nosotros las podemos conseguir, porque no me quiero poner muy técnico, pero entre la base monetaria ampliada y la base real, hay un agujero para poder comprar dólares.
La base monetaria ampliada la quiere tener en 47.700 billones de pesos. Y la base monetaria hoy está en 31.000 millones de pesos. Así que hay un agujero de pesos que podría emitir sin generar inflación, porque y podría comprar, no sé, 8.000, 9.000 millones de dólares. Así que la reserva está negativa porque el Banco Central las quiere tener negativas, no porque tengan que estar negativas. El punto ahora es que los 8.000 millones de dólares restantes, el otro resto va a ser para que no tengamos problemas, refinanciemos con el fondo y pateemos todo para adelante y nos den lo que más necesita Argentina, que es tiempo. Eh, Nosotros 8.000 millones de dólares van a ser para comprar, porque ya está acordado con el fondo, las famosas letras intransferibles, que como bien explicó Caputo, y no porque, bueno, lo respeto mucho, por supuesto, ¿no? Pero no porque sea una genialidad lo que hizo Caputo, sino porque que también es ir a los balances del Banco Central. El Banco Central todavía tiene un agujero muy grande, heredado de la administración anterior, que son las letras intransferibles. ¿Qué significan eso? Aparte de todos los despelotes que le dejaron, 60.000 millones de dólares de deuda con de los importadores, que habían puesto la plata y no le liquidaron, 4 bases monetarias en pasivos remunerados a tasa positiva, o sea, generaba más déficit fiscal, un déficit fiscal del 5%. Bueno, todos esos problemas encima nos habían dejado un balance de Banco Central destruido, porque el Tesoro le pone un papelito que llamaba letra intransferible, un papelito que no tiene valor de nada, porque el Tesoro no puede pagar, si no tiene superávit no puede pagar y no lo tenía en el gobierno anterior. Y lo que quiere es recatar eso, para sanear el balance del Banco Central, para que el Banco Central ya casi no tenga. A ver, si el Tesoro le compra al Centrales las letras de transferencia, el Centrales tiene un balance limpio y ya no tiene el problema del que todos que critican que las reservas son exiguas, porque si el balance del Banco Central está limpio, las, las divisas que entren por importación, exportación, van a pasar por el Central, pero van a ir a la tesorería. O sea, es un pase de manos, porque ¿cómo se podía lograr eso? Limpiando el Banco Central. Ahora, con respecto al DNU, yo no soy abogado, y respecto a la ley, o mandar una ley va a tardar meses, meses. Ok. Si él manda un DNU, cualquiera de las dos cámaras no lo, o sea, no lo rechaza. Una sola de las cámaras que no rechace, el DNU tiene vigencia, como tuvo vigencia el primer DNU. Una de las, o cuando hizo el veto. Ok. Entonces el camino es más rápido. Ahí me dirán, mira, no sos muy republicano porque sería más lógico que fuera el Congreso, se debatiera y qué sé yo. Pero un país que no tiene presupuesto, porque la Comisión de Presupuesto no se reunió porque la oposición no quiere tratarlo. Al gobierno mucho no le preocupa, mejor, hace las cosas como quiere, pero la verdad es que la comisión no se puede, por eso no tiene presupuesto. Entonces, hay que ser prácticos. No podemos perder 3 meses en un debate donde sabemos que en el Senado la oposición, bueno, ahí son mayoría, serían el oficialismo en el Senado, los casos no se lo van a aprobar. En vez, si él manda el DNU y la Cámara de Diputados, con el que ya habrá negociado Franco, porque para eso lo hizo, no le rechaza el DNU está vigente, ya no hay nadie que lo voltee, salvo que se meta a la Corte y diga que es constitucional por la ley Guzmán. Bueno, pero es el camino más directo a empezar a lograr la solución, porque lo único que daba ahora era eliminar el riesgo del default en dólares.
Ahora, lo que dijo Daniel anteriormente es exactamente así, porque la deuda en dólares, si el dólar cae y se fortalece el peso, la deuda cae en términos técnicos. Y lo que dijo Caputo no es mentira, no es tomar nueva deuda. Primero que 12.000 millones van a ser un asiento montable para que, como un acuerdo nuevo, donde te doy la plata y me la pagas, para salir del default técnico en que estamos, porque estamos en default técnico de Bataki. Bataki no cumplió la anterior además, ¿eh? De la ministra anterior, que no sé dónde la sacaron, porque la verdad que el coeficiente intelectual está Cristina siempre encuentra montoneros para poner en la gestión, para la bueno. economía. No te preocupes por eso, Maicolito. No, por eso, Felisa Micheli, el otro Fernández que se quería ir de cámara porque de inflación no se podía hablar, ¿se acuerdan toda esa historia? Bueno, entonces, están caídos el acuerdo desde la época de Bataki, porque no cumplió con las metas. Ahora, las metas son muy fáciles de cumplir porque eh, él lo negó, Caputo lo negó, pero no dijo la verdad. El fondo quería que devaluara porque ve que la Argentina está cara en dólares. El gobierno le dio vuelta el brazo al Fondo Monetario y le dijo, no hace falta devaluar, porque si devaluamos, vamos a generar inflación, vamos a, como digo siempre, correr el eje de abscisas y otra vez va a haber que devaluar en 5 meses. El problema es que Argentina está en cara, él fue muy tenue, Mendoza, dijo en algunas cosas, la verdad que está tan caro como Singapur, Argentina, así que bueno. Y eso se arregla con dos cosas que yo vengo diciendo todas las noches de Dios. O bajamos impuestos para que las empresas puedan bajar costos. Algunos impuestos son provinciales, ellos no los pueden tocar, pero para bajar impuestos hay que lograr superávit fiscal. Este mes, el que terminó, pero que la información de enero, claro, porque estamos en marzo, tuvo la recaudación, gracias al superávit fiscal, y haber bajado impuestos, porque la gente dice, pese a haber bajado impuestos, pese a todo lo que, impuestos que eliminó, país, le bajó el impuesto a la exportación, mal llamado impuesto de retención, es impuesto de exportación. Entonces, todos esos impuestos que eliminó recaudó más en términos reales. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene superávit fiscal y lo usa para reducir impuestos, la consecuencia es que va a recaudar más porque la economía va a crecer, que es lo que mostraba en el gráfico de DASA, que la verdad que explica muy claramente eso. La recaudación crece en términos reales, y si la recaudación crece como al 12%, eso permite bajar más impuestos, y si bajamos más impuestos, vamos a recaudar más en términos reales, hasta que un día los impuestos extorsivos desaparezcan. Obviamente, no van a desaparecer en los próximos 6 meses, en un año, porque hay tantos impuestos extorsivos, pero ahí tienen que colaborar las provincias. Colaborar entre comillas, ¿no? Quiere decir colaborar entre comillas porque no van a colaborar, pero sí va a haber competencia para que se arraigue una empresa u otra en otra provincia, entonces si la inteligente baja el impuesto a ingresos brutos y las tasas municipales de los municipios de esas provincias, las empresas van a radicar a esas provincias. Entonces, esa provincia va a tener un bienestar que la de al lado no tiene, no tiene. Y entonces va a haber competencia entre provincias, como hay competencia yo creo que lo dije anoche, antenoche, o el lunes con ENEC. ¿Cuántas veces se cambió de lugar Elon Musk? Y, bueno, Elon Musk no. El Silicon Valley se cambió también, se está cambiando y todo. Porque se van a los estados donde los impuestos son menores. Es razonable. Si Texas te Michael, baja. Michael, una consulta, discúlpame que te interrumpa, pero teniendo en cuenta el escenario actual de Argentina en cuanto a gobernadores y al estado de la situación
digamos, el estado real económico de cada provincia. ¿Vos lo ves viable? ¿Vos ves que puede llegar a caminar? ¿Ves algunas provincias que pueden llegar a Sí, ir para sí, ese lado? te las menciono. Ok, Ah, sí. Aún yo te digo, viste que vos tenés provincias que tienen un 75% del presupuesto es un salario, por eso te decía. no, está bien, pero esas provincias, por eso es una deformación de la ley de coparticipación que habría que cambiarla, pero eso es muy difícil porque hay que cambiar la constitución o hacer una ley que de una vez por todas sea más ecuánime. Pero hay provincias que han logrado el equilibrio fiscal y provincias peronistas, y te voy a nombrar Salta, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Chubut. Y debe haber algo, y Jujuy creo que también, me parece que Jujuy también. Te Y hago una consulta, Michael. Dentro de lo que es este préstamo con el fondo, ¿sería en parte para garantizar la estabilidad monetaria y cambiaria? ¿Entraría eso dentro de lo que es el préstamo con el fondo? la estabilidad cambiaria no hace falta garantizarla porque está garantizada. La estabilidad monetaria, en realidad el préstamo con el fondo lo único que busca es primero hacer un acuerdo para posponer los pagos y segundo, como fundamental, limpiar el balance del Banco Central que tiene esa famosa letra intransferible que le han puesto gobiernos anteriores y se han sacado los dólares para hacer lo que querían hacer, campaña, no campaña, bueno, cada uno sabe lo que hicieron. Eh, ocurre que el Banco Central va a estar limpio, entonces hasta va a tener, bueno, por desgracia la carta orgánica o la cambiamos o va a tener que pasar todo por el central, pero va a ser un toma y daca, va a pasar nada más, porque el central ya no tiene objeto de existir. No hay Claro. emisión, no hay emisión, el balance va a estar saneado. Y les voy a decir una cosa, Argentina pagó 35.000 millones de dólares de deuda el año pasado. Ujú. Supongamos que los cucas o cualquier economista que esté en contra, que diga de que estamos endeudándonos de nuevo, cosa que me le dice que es una locura porque eso perjudica a las generaciones futuras. Primero no es cierto, porque no es para eso, es para, digamos, conseguir un nuevo acuerdo. Y 8.000 millones son para limpiar el Banco Central. Pero supongamos que no te crean, que digan que es mentira, no está aumentando el país la deuda externa, porque si entran 20.000 millones de dólares y Y él pagamos, pagó 35. bueno, ahí está, eso es aritmética, ni siquiera es macroeconomía, Claro. es aritmética, O sea, es prácticamente suma cero y le queda ventaja. y le queda ventaja, claro. Ahora él con eso, como pagó esa cantidad terrible de deuda en el 24, está recuperando algo de lo que pagó. De Ujú. todas maneras, la deuda argentina, con este agregado y con lo que se bajó, no pasa de 420.000 millones de dólares y nuestro PBI mal son 630.000 millones de dólares. O Ujú. sea que, como mucho, la deuda en función del PBI es 75, 78% del PBI, porque la deuda se mide en función del PBI. O si no, tomaríamos un país como Estados Unidos con la deuda que tiene, y obviamente, si tuviéramos, y no fuera en relación del PBI, la deuda de Estados Unidos ya es impagable, pero sería recontra imposible pagarla. Pero bueno, Claro. Entonces, entonces la pregunta mía es para ver si, esto es para justificar el DNU, lo que te pregunto. No, yo creo que el DNU es muy inteligente, porque en el Congreso va a tardar 3 meses. Claro, Esto, pero no, yo para justificar desde lo constitucional el tema del DNU y para yo, convencerme. Entonces, yo escúchame. Entonces, la estabilidad monetaria ya está garantizada. La cambiaria, o sea, también garantizaría la estabilidad cambiaria este préstamo con el fondo. la estabilidad cambiaria también está garantizada. Lo Ah, ok. único que no está garantizado es que el stock de reservas aumente para poder liberar el cepo. Y Ujú, la única forma de liberar el cepo es ujú. que
es que el balance del Banco Central esté limpio. Han limpiado un montón de cosas porque se acuerdan que había 4 bases monetarias cuando subió este gobierno en déficit cuasi fiscal, que además se aumentaba todos los meses porque había tasas positivas. Es un poco con motosierra, un poco con ajuste de gastos y un poco con licuadora porque empezó a pagar negativo, es decir, tasa negativa o TAI, y aplicó un poco de licuación de, de, de- de- de deuda. La licuó un poco, eso sí, eso es innegable. Ahora, quiero decir esto, y con esto lo voy a dejar a Daniel porque siempre dice cosas muy interesantes. Eh, no hay forma de que alguien diga, hay otro espacio donde está el señor de los gráficos, no sé con quién estará, porque lo vi cuando vi los espacios. No sé qué estará diciendo, pero es imposible decir que la Argentina está aumentando su deuda porque 12.000 millones de dólares van a ser para pagar es rolear, como decimos en Argentina, la deuda con el fondo. Okay. Y los 8.000, que podrían decir que sí, estamos tomando deuda nueva, es para limpiar el balance del Banco Central. O sea, ya es deuda que tiene el Tesoro Nacional o Argentina, porque el Tesoro es Argentina, con el Banco Central. Entonces, no se está generando, se está cambiando una deuda que iba a ser impagable por una deuda que se sanea el balance del Banco Central. Lo que le está quitando al Banco Central, le está quitando al Banco Central capacidad de nada. El Banco Central no va a hacer más nada ahora. Terminó, se terminó la historia. Quedan por ahí en algunas LEFI son letras de financiamiento, que son como los expases o las EFLERIC, pero son un 5%, es una cosa que se va a eliminar rápidamente. Y lo último que quiero decir es esto. Fíjense que los mercados financieros, argentinos y del mundo, no son cualquier cosa menos estúpidos, sobre todo con dinero que se maneja es el dinero inteligente. Cuando Caputo visita bonos, estoy hablando de deuda en pesos, bonos para refinanciar los vencimientos que tienen pesos, que le han dejado una trascalada, bueno, eh, y los que sacó de los LELIQ y los pases, entonces, bueno, ok, visita bonos en pesos a coeficiente ser o linkeados a la devaluación, no cumple, no llega ni al 70% de lo que le vence, o sea, tendría un problema. Pero cuando visita Boncap o LECAP a tasa, duplica los vencimientos. Lo que quiere decir muy claramente, y no como que lo diga yo, es un dato, que el mercado quiere tasa. No cree que haya inflación alta y está seguro que no hay devaluación. Porque si no, comprarían de los otros bonos y cada vez quedan menos de eso. No sé si me supe explicar en esto porque para mí es fundamental que entiendan esto. Es realmente fundamental. El mercado no quiere ni que ni tomar bonos que se le indexe con inflación, así que no piensa que va a haber inflación, y que tampoco se hagan con ajuste del cambio, porque tampoco piensa que va a haber devaluación. Conclusión, Argentina está cara en dólares y la forma de bajarlo son dos. Bajando impuestos y que las empresas bajen los precios. Y la segunda es abrir la economía. Y ahora sí le va a poder abrir con importaciones, con este financiamiento del dólar. Porque están poniendo, como el Banco Central está saneado, en igual condiciones a exportadores e importadores. Y cuando entren las importaciones, las empresas, y esto sí lo quiero remarcar, me estaba olvidando del tema que ponemos. El crecimiento de las pymes en enero fue 9,7%. Y esto es estadístico, matemático, no es un invento mío ni nada de estos datos. Entonces, si las pymes crecieron 9,7%, es un
en su nivel de actividad, no me vengan a contar que cierran 1000 pymes, están todos cagados de hambre. Cerrarán 1000 pymes y abrirán 2000 pymes más, por otro lado. Michael, discúlpame que te interrumpa. En la burbuja de los comentarios, Nicolás te pone, con mi conocimiento de economía de Abaco y Verdulero, si no sobran pesos en la economía, no habría razón para devaluar, ¿no? No habría pesos para correr al dólar, salvo algún cisne negro. No, tiene razón, no, ni con cisne negro, no hay pesos para correr al dólar. Lo que dijo Daniel al principio, que yo le dije sí, sí, porque me dijo por sí o por no, sí, sí, el dólar se está evaluando y el peso se está revaluando. Entonces, no hay forma, no, no, no. Porque el motivo de que alguien quiera hacer una corrida tiene que tener el activo para hacer la corrida. Y si vos no tenés los pesos, por más mala intención que tengas, ¿y qué le vas a hacer? Yo tengo miedo que el dólar se caiga más todavía y tengamos un problema de precios relativos con respecto a estar más caros en dólares. Entonces el ajuste va a tener que ser mayor para bajar más impuestos y si no abrir importaciones. Porque es la única manera de que los precios se ajusten en dólares a un valor lógico, porque estamos muy altos. Hoy lo reconoció Caputo Mendoza, que estamos altos en dólares. Bueno, ahí no sé si Dani está ahí, yo por ahora ya